Todo comenzó una noche de martes bajo una lluvia lenta y espesa. Recibí una nota anónima que decía: todavía llaman desde la comisaría de Crown Street, incluso después de muertos. Pensé que era una broma, hasta que supe que ese edificio había sido clausurado hace 47 años, tras un incendio inexplicable en el sótano. Fui, no por valentía, sino porque mi instinto no me dejó dormir. A la medianoche exacta, los antiguos teléfonos empezaron a sonar. No había electricidad ni cables conectados, solo el timbre seco y fantasmal, repitiéndose una y otra vez. Levanté el auricular. La voz era masculina, agitada, rogaba ayuda, decía estar atrapado entre las paredes, y luego susurró mi nombre 3 veces, con una calma que helaba la sangre. Investigando, descubrí que el edificio fue construido sobre los restos de una antigua cámara de tortura victoriana. El carcelero, según los registros, perdió la razón. Se encerró con los prisioneros y jamás salió. La última vez que regresé, la voz volvió a hablar, pero esta vez no me pedía ayuda. Imitaba mi tono, mi respiración, mi forma de hablar, y cuando miré mi reflejo en el vidrio roto de la sala de interrogatorios, no vi mi rostro. Logré salir, o al menos eso creo, pero desde entonces todas las noches justo a la medianoche suena el teléfono en mi casa, un teléfono que no está conectado, y a veces me pregunto, ¿volví realmente? ¿O alguien tomó mi lugar? El eco entre las paredes. Memorias del detective Almanaque, Londres, 1889. Las páginas de este diario amarillean con el paso del tiempo, igual que mi memoria. Sin embargo, hay casos que permanecen tan vívidos como el día en que sucedieron, cicatrices, indelebles en la piel del alma. Mientras la luz de las velas proyecta sombras danzantes sobre las paredes de mi estudio, me dispongo a transcribir uno de esos casos que la ciencia no puede explicar, que la razón rechaza y que el sentido común se niega a aceptar. Mi nombre es Ezequiel Almanaque, aunque en los círculos apropiados soy conocido simplemente como Almanaque. No soy el tipo de detective que aparece en las portadas del Times o cuyas hazañas se comentan en los salones de té. Mi especialidad son aquellos casos que Scotland Yard descarta, los que hacen que incluso los más escépticos oficiales se persignen a escondidas. Investigo lo que otros temen nombrar. Todo comenzó en una noche particularmente húmeda de noviembre. La niebla londinense se arrastraba por las calles como un ser vivo, devorando la luz de las farolas y transformando a los transeúntes en siluetas fantasmales. El reloj de mi escritorio marcaba las 23:17 cuando llamaron a mi puerta. La mujer que entró era la viva imagen de la respetabilidad victoriana. Guantes inmaculados, vestido sobrio y una expresión que intentaba ocultar el terror que claramente la consumía por dentro. Se presentó como Margaret Blackwood, secretaria del comisionado de policía. «Señor Almanaque», dijo con voz temblorosa, mientras rechazaba el té que le ofrecía, «vengo por recomendación del inspector Holloway. Me dijo que usted atiende casos de naturaleza inusual». Asentí sin decir palabra. Holloway era uno de los pocos en Scotland Yard que reconocía que hay límites en lo que la ciencia puede explicar. «Es sobre la antigua comisaría de Whitechapel», continuó. «Fue abandonada hace 3 meses tras la construcción de las nuevas instalaciones. Debía ser demolida la próxima primavera, pero...» Se detuvo como si las palabras se negaran a salir de su boca. «Pero...» La insté encendiendo mi pipa. «Pero desde hace exactamente 12 días, todas las noches a medianoche, suena el teléfono. Un teléfono que no debería poder sonar porque el edificio está desconectado de la red telefónica desde su cierre. Aquello captó mi interés. El teléfono era aún una tecnología relativamente nueva en Londres. La red Bell apenas tenía unos años funcionando en la ciudad. Podría ser un simple cortocircuito, señorita Blackwood. O quizás adolescentes gastando una broma. Eso pensamos al principio, señor. El comisionado envió a 2 oficiales. Ellos escucharon la llamada. Sus ojos se elevaron para encontrarse con los míos y vi en ellos un miedo profundo y genuino. Atendieron el teléfono. Una voz masculina les rogó ayuda. Dijo estar atrapado entre las paredes. «Uno de esos oficiales está ahora en Bedlam, señor Almanaque». Se arrancó las uñas intentando abrir las paredes de su propia casa. El otro no ha vuelto a hablar desde entonces. El humo de mi pipa formó espirales en el aire, como si incluso el tabaco quisiera alejarse de aquella historia. «Mañana visitaré la comisaría», dije finalmente. «No», respondió ella con urgencia. «Debe ser esta noche.
A medianoche, el comisionado pagará generosamente. Sonreí levemente. No era el dinero lo que me movía, sino la intriga. La mujer dejó sobre mi mesa una llave antigua y una dirección escrita en papel oficial de Scotland Yard. Cuando la señorita Blackwood se marchó, consulté el reloj. 23:42. El tiempo justo para llegar a Whitechapel antes de la medianoche. Tomé mi abrigo, mi bastón con empuñadura de plata, que ocultaba más de un secreto, y mi maletín de herramientas tanto mundanas como arcanas. Las calles de Londres eran un laberinto de sombras. Los cascos de los caballos resonaban contra el empedrado húmedo mientras el carruaje avanzaba hacia el este. Whitechapel aún se estremecía bajo el recuerdo de los asesinatos del Destripador, apenas un año atrás. Quizás por ello habían decidido trasladar la comisaría. Demasiados fracasos concentrados entre esas paredes. El edificio victoriano se alzaba como un monumento a tiempos más oscuros. 3 pisos de ladrillos ennegrecidos por el hollín, ventanas tapiadas y una puerta principal que parecía la entrada a una cripta. La niebla se arremolinaba a su alrededor, como si incluso ella temiera acercarse demasiado. Al descender del carruaje, sentí ese escalofrío familiar que siempre precede a mis casos más perturbadores. No era miedo, he visto demasiado para temer a lo desconocido, sino la certeza de que estaba a punto de cruzar una vez más el umbral entre lo explicable y lo imposible. La llave giró con dificultad en la cerradura oxidada. La puerta se abrió con un gemido que me pareció casi humano. El interior estaba sumido en una oscuridad absoluta que mi lámpara apenas lograba penetrar. El olor era una mezcla de papel húmedo, moho y algo más, algo metálico y antiguo, que me recordaba a las catacumbas que una vez investigué en París. «Veamos qué secretos guardas», murmuré, mientras la puerta se cerraba tras de mí con un golpe seco que resonó en el vacío del edificio abandonado. El reloj de mi bolsillo marcaba las 23:57. La medianoche se acercaba y con ella el misterio que había venido a desentrañar. El vestíbulo de la antigua comisaría era un cementerio de recuerdos policiales. Escritorios cubiertos por sábanas como si fueran cadáveres, archivadores vacíos con cajones entreabiertos como bocas hambrientas y ese particular silencio que solo existe en los lugares donde una vez hubo vida y ahora solo queda abandono. Mi lámpara proyectaba círculos de luz amarillenta mientras avanzaba. El suelo crujía bajo mis pies y cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que danzaban en el haz de luz. Según el informe de la señorita Blackwood, el teléfono se encontraba en el despacho del inspector jefe en el 2º piso. Las escaleras protestaron bajo mi peso. En las paredes, manchas de humedad dibujaban formas que con un poco de imaginación podrían parecer rostros atormentados. Pero yo no estaba allí para dejarme llevar por la fantasía. Estaba allí para encontrarla, verdad por perturbadora que fuera. El 2º piso era un pasillo largo con puertas a ambos lados. Al fondo, una puerta más grande con un cristal esmerilado en el que aún podían leerse las palabras Inspector Jefe. Consulté mi reloj. 23:59. Me apresuré hacia la oficina. El despacho era austero. Un escritorio de roble, una silla de cuero, gastado, estanterías vacías y sobre el escritorio el objeto de mi investigación. Un teléfono Bell de latón pulido. En cualquier otro contexto habría sido simplemente una pieza de tecnología moderna. Aquí, en este edificio abandonado, parecía un artefacto fuera de lugar y tiempo. Me quité los guantes y toqué el cable que debería conectar el aparato a la red telefónica. Estaba cortado limpiamente, imposible que recibiera señal alguna. Y sin embargo, las campanadas de una iglesia lejana marcaron la medianoche. 1, 2, 3. Continué contando mientras examinaba el mecanismo del teléfono. 10, 11, 12. El silencio que siguió a la última campanada fue absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces el teléfono sonó. No fue un timbre eléctrico normal. Era un sonido distorsionado, como si viniera de muy lejos o a través de un medio que no fuera el aire. Más agudo, casi doloroso para los oídos. Dejé que sonara 3 veces, observando el aparato vibrar sobre el escritorio con cada timbrazo. Al 4º timbre, levanté el auricular y lo acerqué lentamente a mi oído. ¿Quién habla?, pregunté con firmeza. Al principio solo escuché estática, ese sonido crepitante que recuerda a papel arrugándose. Luego, emergiendo de ese ruido como un nadador que sale a la superficie, una voz masculina. Débil, desesperada. «Ayúdeme, por favor. Estoy atrapado». «¿Dónde está atrapado?», inquirí, manteniendo mi voz calmada mientras sacaba mi cuaderno de notas. «Entre las paredes», respondió la voz con un sollozo. «No puedo salir.
Llevo tanto tiempo aquí, tanto tiempo en la oscuridad. ¿Cuál es su nombre? Un silencio y luego, Alfred. Alfred Merrick. Anoté el nombre. ¿Cómo quedó atrapado, señor Merrick? La voz se quebró en una risa amarga que heló mi sangre. Yo no quedé atrapado, detective. Me pusieron aquí. Me enterraron vivo. Por lo que sabía. ¿Qué sabía usted, señor Merrick? Otro largo silencio. Cuando la voz regresó, parecía más cercana, como si sus labios estuvieran ahora a milímetros del auricular. Sobre la cámara. Sobre lo que hacían allí abajo. Los gritos. Oh Dios, los gritos nunca se detienen. En ese momento escuché algo más al fondo de la llamada. Un coro distante de lamentos, tan tenue que podría haberlo imaginado. ¿Dónde está exactamente, señor Merrick? ¿Cómo puedo encontrarlo? La oficina del inspector, respondió con urgencia. El suelo, bajo el escritorio. Hay una trampilla. Ellos la cubrieron cuando construyeron este lugar, pero está ahí. Siempre ha estado ahí. Miré bajo el escritorio. La madera del suelo parecía uniforme, sin señales de una trampilla. Sin embargo, los edificios victorianos estaban llenos de secretos, pasadizos y espacios ocultos. Ayúdeme a salir, suplicó la voz. No puedo soportarlo más. La oscuridad, el frío. Están todos conmigo, ¿sabe? Todos los que murieron aquí. Me hablan. Todo el tiempo. No me dejan dormir. ¿Quiénes murieron ahí, señor Merrick? La línea crepitó violentamente. Por un instante pensé que se había cortado la comunicación, pero entonces la voz regresó, ahora tan clara como si estuviera en la habitación conmigo. Los prisioneros, los sospechosos, los inocentes. Este lugar no siempre fue una comisaría. Detective. Antes fue algo mucho peor. El auricular se calentó repentinamente en mi mano. No era una ilusión. El metal estaba tan caliente que casi me quemaba los dedos. Venga por mí, dijo la voz, ahora con un tono diferente, más profundo, más autoritario. Encuentre la entrada, baje las escaleras, abra la puerta, libéreme. ¿Y qué encontraré si lo hago?, pregunté, ignorando el dolor en mi mano. La risa que siguió me hizo soltar el auricular. No era humana, ninguna garganta mortal podría producir ese sonido. Era como cristal rompiéndose mezclado con el gorgoteo de alguien ahogándose en su propia sangre. El auricular quedó colgando del cable, balanceándose levemente. Incluso a distancia, podía escuchar la voz que continuaba hablando. Encontrará la verdad, detective. Y cuando lo haga, quizás quiera unirse a nosotros. Con el mango de mi bastón, levanté el auricular y lo coloqué de nuevo en su sitio. El metal ya se había enfriado. El teléfono yacía ahora inerte, como si la llamada nunca hubiera ocurrido, pero yo sabía lo que había escuchado. Y más importante aún, sabía que había un misterio que resolver. Si este edificio ocultaba una cámara de tortura olvidada, y si Alfred Merrick había sido enterrado vivo en ella, era mi deber encontrar la verdad. Me arrodillé y comencé a examinar el suelo bajo el escritorio. La madera parecía sólida e intacta, pero cuando golpeé con mi bastón, escuché un eco hueco. Había un espacio debajo. De mi maletín extraje un pequeño pry bar. Con cuidado, comencé a buscar cualquier separación entre las tablas del suelo. Tras varios minutos de búsqueda meticulosa, mi herramienta encontró una hendidura casi invisible. Apliqué presión y la madera cedió con un crujido, revelando el borde de lo que efectivamente parecía ser una trampilla. Trabajé metódicamente, hasta exponer completamente la trampilla. Era antigua, anterior a la construcción del edificio actual. La madera era diferente, más oscura y gastada. Un anillo de hierro oxidado servía como tirador. Antes de abrirla, encendí 2 lámparas adicionales que había traído en mi maletín y las coloqué estratégicamente para iluminar mejor el área. Luego, con un pañuelo cubriendo mi nariz y boca, tiré del anillo. La trampilla se abrió con un gemido de protesta. Una bocanada de aire viciado escapó de la abertura, trayendo consigo un olor que conocía demasiado bien. Muerte antigua. No el hedor de un cadáver reciente, sino el aroma persistente de un lugar donde muchos han exhalado su último aliento en circunstancias violentas. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. Las paredes del pasaje estaban hechas de ladrillos ennegrecidos por el tiempo y la humedad. Tomé una de mis lámparas y comencé el descenso. Los escalones eran estrechos y resbaladizos. Conté 23 antes de llegar a un pequeño rellano que giraba a la izquierda. El pasadizo continuaba ahora horizontal, adentrándose bajo el edificio. Las paredes estaban más juntas aquí, tanto que en algunos puntos tenía que avanzar de lado.
El aire era tan denso que la llama de mi lámpara parpadeaba constantemente, amenazando con extinguirse. Finalmente, el pasadizo terminaba en una puerta de madera reforzada con bandas de hierro. Una pesada cerradura, antigua pero sólida, la mantenía cerrada. Junto a la puerta, tallado en la piedra, encontré un símbolo, un triángulo invertido con un ojo en el centro. Lo reconocí de inmediato como el emblema de una secta que había investigado años atrás, los Vigilantes del Velo, conocidos por sus experimentaciones con los límites entre la vida y la muerte. De mi maletín extraje un juego de ganzúas especiales. La cerradura era compleja para su época, pero no rival para mis habilidades. Tras varios minutos de manipulación cuidadosa, el mecanismo cedió con un chasquido satisfactorio. Antes de abrir la puerta me detuve. Años de experiencia me habían enseñado a ser cauto. Extraje de mi abrigo un pequeño frasco que contenía agua bendita traída de la abadía de Westminster. Tracé una línea en el umbral y otra sobre mi frente. No soy un hombre particularmente religioso, pero he aprendido que ciertos rituales tienen poder, independientemente de la fe. Empujé la puerta, que se abrió con sorprendente facilidad, como si algo al otro lado la estuviera atrayendo. La cámara que se reveló ante mí era amplia, mucho más de lo que habría esperado. Las paredes eran de piedra gris, manchadas por décadas de humedad, y algo más oscuro que preferí no analizar demasiado. El techo abovedado estaba sostenido por columnas ornamentadas con tallas de figuras contorsionadas en posiciones de agonía. En el centro de la sala había una mesa de piedra con correas de cuero endurecido por el tiempo. A su alrededor, dispuestos en círculo, diversos instrumentos cuya función era inequívoca: causar dolor. Tenazas, cuchillos, hierros para marcar, todos cubiertos por una gruesa capa de óxido rojizo. Pero lo que captó mi atención fueron las paredes, o más precisamente lo que había en ellas. Nichos, docenas de ellos cavados en la piedra, cada uno apenas lo suficientemente grande para contener un cuerpo humano. Y en varios de ellos aún quedaban restos, huesos, fragmentos de tela, un zapato de cuero encogido por los siglos. Este no era simplemente un lugar de tortura. Era una cámara diseñada para encerrar a personas vivas dentro de las paredes, dejarlas morir lentamente en la oscuridad, escuchando los gritos de quienes eran torturados en el centro de la sala. Mi mano se tensó alrededor del mango de mi bastón mientras avanzaba cuidadosamente. El suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo que se arremolinaba con cada paso, como si cobrara vida brevemente antes de asentarse de nuevo. En el muro opuesto a la entrada encontré un nicho diferente a los demás, más profundo y sellado, con lo que parecía ser una losa de piedra más reciente que el resto de la estructura. Tallado en esta losa, el mismo símbolo que había visto junto a la puerta, el triángulo invertido con el ojo, y debajo, un nombre: Alfred Merrick. Así que, la voz del teléfono decía la verdad, al menos en parte. Alguien llamado Alfred Merrick había sido sellado tras esta pared. La pregunta era, ¿cuándo? Y más importante, ¿por qué? Me acerqué a la losa y pasé mis dedos por las letras talladas. La piedra estaba fría, más fría que el aire a su alrededor. Mientras tocaba el nombre, un susurro pareció surgir de la roca misma. Me encontraste. Di un paso atrás, instintivamente. No era la primera vez que escuchaba voces emanando de objetos inanimados en mis investigaciones, pero nunca dejaba de perturbarme. ¿Alfred Merrick?, pregunté manteniendo mi voz firme. Sí, respondió el susurro. Y no. Explíquese. Una risa, suave, como el roce de hojas secas. Fui Alfred Merrick, inspector de la Policía Metropolitana, asignado a investigar desapariciones en Whitechapel. Antes de él, antes del destripador. ¿Qué encontró? Esta cámara. Los Vigilantes del Velo la usaban. Experimentaban con prisioneros. Buscaban abrir una puerta. ¿Una puerta a dónde? El susurro se hizo más fuerte, como si más voces se hubieran unido a la primera. Al otro lado, donde los muertos hablan, donde el tiempo no existe. Un escalofrío recorrió mi espalda. Conocía bien a los Vigilantes del Velo. Una sociedad secreta obsesionada con comunicarse con los muertos, con trascender los límites de la mortalidad. Había desmantelado uno de sus templos en Manchester años atrás, pero nunca supe que tuvieran conexiones con la policía. ¿Por qué lo enterraron aquí? Porque descubrí la verdad, dijo la voz, ahora claramente plural, como un coro desafinado. Que la comisaría fue construida sobre este lugar a propósito. Que algunos de los altos mandos eran miembros de la secta. Que usaban su posición para secuestrar a sospechosos, vagabundos, prostitutas, cualquiera que nadie extrañaría. Acerqué de nuevo a la losa, fascinado y horrorizado a partes iguales.
¿Cuándo ocurrió esto? 1873, respondieron las voces. 16 años atrapado, 16 años escuchando sus experimentos, sus rituales, sus sacrificios. Algo no encajaba. Si Merrick había sido emparedado en 1873, ¿cómo conocía la existencia del teléfono, un invento que apenas había llegado a Londres en la década de 1880? Señor Merrick, dije lentamente, ¿cómo es que puede comunicarse a través del teléfono si fue emparedado años antes de su invención? El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Entonces una única voz respondió, más profunda que las anteriores, porque no soy solo Merrick, detective. Soy todos ellos, todos los que murieron aquí. Y aprendemos, observamos, desde el otro lado del velo. Mi instinto me alertó. Algo cambió en el ambiente. El aire se hizo más pesado, casi eléctrico. Las llamas de mi lámpara se tornaron azules por un instante. ¿Qué quiere de mí?, pregunté, dando un paso atrás. Libertad, susurraron las paredes, el suelo, el techo. Todo el espacio vibraba con esa palabra. Necesitamos un cuerpo, un recipiente. Usted servirá. La losa comenzó a agrietarse. Pequeñas fisuras aparecieron en su superficie, extendiéndose, como telarañas desde el símbolo tallado. Un líquido negro comenzó a filtrarse entre las grietas. Era hora de partir. Retrocedí hacia la puerta mientras la losa continuaba agrietándose. El líquido negro que emanaba de ella comenzó a formar un charco en el suelo, moviéndose como si tuviera voluntad propia. No era la primera vez que me enfrentaba a manifestaciones físicas de entidades del otro lado, pero cada encuentro era único en su horror. No puede escapar, detective, dijo la voz, ahora surgiendo del líquido mismo. La puerta está cerrada. Efectivamente, al girarme descubrí que la pesada puerta de madera se había cerrado sin hacer ruido. Intenté abrirla, pero parecía soldada al marco. Mi única salida estaba bloqueada. El pánico es el peor enemigo en situaciones como esta. Respiré hondo y evalué mis opciones. El líquido avanzaba lentamente hacia mí, formando lo que parecían ser dedos alargados que intentaban alcanzar mis pies. De mi maletín extraje un pequeño saco de tela que contenía sal consagrada y tracé un círculo a mi alrededor. La sustancia negra llegó hasta el borde del círculo y se detuvo siseando, como agua sobre hierro caliente. Impresionante, concedió la voz, pero la sal eventualmente se disolverá, y entonces serás nuestro. Tenía razón, necesitaba encontrar una solución permanente. Mientras mantenía mi posición dentro del círculo protector, comencé a examinar la cámara más detenidamente. Las columnas talladas con figuras agonizantes no eran meramente decorativas, comprendí. Cada figura sostenía un símbolo diferente, una llave, una copa, una daga, un libro. Y en el suelo, apenas visible bajo años de polvo, había un patrón circular que conectaba las columnas. Cuando los vigilantes sellaron esta cámara, dije en voz alta, no lo hicieron para contenerlos a ustedes, ¿verdad? Lo hicieron para contener algo más. Algo que ustedes liberaron con sus rituales. El líquido se agitó violentamente, como si mis palabras lo hubieran perturbado. Eres más perspicaz de lo que pensábamos, almanaque, respondió la voz, usando mi nombre por primera vez. Sí, abrimos una puerta, pero lo que vino a través de ella no era lo que esperábamos. ¿Y qué era? Una risa amarga resonó por la cámara. El vacío, la nada, el hambre eterna. Nos consumió desde dentro. Primero nuestras almas, luego nuestros cuerpos, y ahora busca más. Siempre más. Todo cobró sentido. No estaba tratando con los espíritus de las víctimas torturadas aquí, ni siquiera con el alma de Alfred Merrick. Estaba frente a algo mucho más antiguo y hambriento que usaba las memorias y voces de sus víctimas como máscaras. Y si tomo su lugar, dije siguiendo el hilo de la lógica, ustedes no serán liberados. Simplemente tendría otro cuerpo para consumir. Pero tendríamos, alivio, susurró la sustancia. Un momento de paz mientras te devora a ti en lugar de a nosotros. El círculo de sal comenzaba a disolverse en los puntos donde el líquido negro lo tocaba. No tenía mucho tiempo. Estudié nuevamente el patrón en el suelo y las figuras en milimo las columnas. Esto era un ritual de contención diseñado para mantener sellado lo que los vigilantes habían invocado accidentalmente. De mi bastón desenrosqué el pomo, revelando un compartimento secreto. Dentro guardaba varios artefactos que había recolectado a lo largo de años de investigaciones sobrenaturales. Extraje un pequeño objeto envuelto en tela, un fragmento de espejo antiguo que había recuperado de un caso en Bath.
conocido por su capacidad de reflejar y redirigir energías etéreas. Con cuidado de no tocar el líquido negro, me estiré hasta alcanzar una de las columnas. La figura tallada sostenía lo que parecía ser un espejo circular. Encajé mi fragmento en el hueco que tenía. Un destello de luz azul surgió del espejo, reflejándose en las otras columnas. El patrón en el suelo comenzó a brillar tenuemente. «¿Qué estás haciendo?». La voz sonaba alarmada ahora. El líquido se agitó violentamente, intentando alcanzarme con mayor urgencia. «Completando el ritual que los vigilantes dejaron inacabado», respondí, moviéndome rápidamente hacia otra columna. Esta sostenía un cuenco vacío. De mi maletín extraje un frasco con agua del río Támesis recogida en luna llena, un elemento que había resultado útil en casos anteriores relacionados con entidades acuáticas. Vertí el agua en el cuenco. Otro destello de luz, más intenso que el anterior. El patrón en el suelo brillaba ahora con más fuerza, revelando líneas y símbolos que antes eran invisibles. «¡Detente!», gritó la voz, ya no susurrante, sino atronadora. El líquido negro comenzó a elevarse, formando una columna que casi tocaba el techo abovedado. Ignorando su furia, continué con el ritual. La tercera columna sostenía una daga. Extraje de mi bastón una pequeña navaja de plata y la coloqué en la mano de la figura. Con cada elemento que añadía, el patrón en el suelo brillaba con más intensidad y el líquido negro parecía más agitado, más desesperado. La cuarta columna, sin embargo, presentaba un problema. La figura sostenía lo que parecía ser un libro o pergamino. No tenía nada similar en mi equipamiento. El círculo de sal casi había desaparecido por completo. El líquido negro comenzaba a lamer mis botas. Podía sentir su frialdad a través del cuero, un frío que parecía penetrar hasta los huesos. Entonces comprendí. Lo que necesitaba no era un objeto físico, sino conocimiento. Los vigilantes del velo basaban su poder en secretos arcanos, en palabras de poder transmitidas de maestro a aprendiz. De mis años investigando su secta, recordaba un cántico que supuestamente usaban para sellar portales dimensionales. Lo había encontrado en un grimorio incautado a uno de sus líderes. Coloqué mi mano sobre la figura que sostenía el libro y comencé a recitar en latín antiguo. «Clausum est ostium, sigillatum est velum, quod apertum est nunc claudatur. Per potentiam trium etunius, per lucem et tenebras imperote». Al pronunciar la última palabra, un resplandor cegador inundó la cámara. El patrón en el suelo brilló con luz dorada, y las 4 columnas parecieron cobrar vida por un instante, las figuras torturadas enderezándose como si fueran liberadas de su agonía. El líquido negro emitió un chillido sobrehumano. La columna que había formado se convulsionó y retorció como si sufriera un dolor insoportable. Comenzó a retraerse hacia la losa agrietada de donde había surgido. «¡No!», gritó la voz, ahora fragmentada en cientos de voces individuales, cada una suplicando, maldiciendo o llorando. «No de nuevo, la oscuridad no, por favor». Las grietas en la losa empezaron a cerrarse, succionando el líquido negro de vuelta. El símbolo tallado brilló intensamente y luego se apagó, dejando la piedra intacta, como si nunca hubiera sido perturbada. El silencio que siguió fue absoluto. La luz del patrón en el suelo se desvaneció gradualmente, dejándome nuevamente en la penumbra de mi lámpara. La puerta de la cámara se abrió con un crujido, invitándome a salir. Antes de hacerlo, me acerqué una última vez a la losa sellada. Estaba fría al tacto, pero era una frialdad normal, mundana. Lo que fuera que hubiera estado contenido allí, ahora estaba nuevamente dormido. O eso pensaba. Mientras subía por las estrechas escaleras de piedra, escuché un susurro tan débil que podría haberlo confundido con el viento. «Gracias». Me detuve, desconcertado. No era la voz plural y amenazante de antes, sino una voz humana, cansada pero aliviada. «¿Merrick?», pregunté. «Sí», respondió el susurro. «Estábamos atrapados con ello. Cuando lo contuviste nos liberaste. ¿Están muertos ahora?» Una leve risa. «Siempre lo estuvimos, detective, pero ahora podemos descansar. Todos excepto yo». «¿Por qué usted no?». El silencio se extendió por varios segundos antes de que respondiera. «Porque fui yo quien lo invocó. Yo, Merrick, inspector de la Metropolitana. Yo, el líder de los vigilantes del velo. Yo, quien sacrificó a inocentes buscando poder. Mi castigo es servir como guardián, vigilar que nunca escape». La revelación me golpeó como un puño físico. Alfred Merrick no había sido una víctima,
sino el arquitecto de todo el horror. El teléfono, dije, comprendiendo al fin. Usted me atrajo aquí. Sabía que vendría. Necesitaba a alguien que entendiera, alguien que pudiera completar el ritual. Los sellos se estaban debilitando. ¿Por qué no me dijo la verdad desde el principio? Otra risa, más amarga esta vez. ¿Me habría ayudado si supiera que estaba salvando al monstruo y no a la víctima? Tenía razón, por supuesto. Mi primera reacción habría sido destruirlo, no ayudarlo a reforzar su prisión. Los oficiales que atendieron el teléfono antes que yo. Una desafortunada necesidad, respondió el susurro desvaneciéndose. Necesitaba a alguien con conocimientos arcanos. Ellos no lo tenían. Esto no ha terminado, dije, más para mí mismo que para el espíritu. Los sellos se debilitarán de nuevo. Sí, concordó la voz ahora apenas audible. En 50 años, quizás 100. Para entonces alguien deberá venir. Regresé al despacho del inspector y miré el teléfono. Ahora comprendía su verdadero propósito. No era un medio para pedir ayuda, sino una alarma. Un sistema para atraer a alguien cuando la prisión comenzara a fallar. Tomé una decisión. De mi maletín extraje un pequeño cuaderno de cuero negro y escribí detalladamente todo lo que había descubierto, la ubicación de la cámara, el ritual de contención, la verdadera naturaleza de Merrick y la entidad que vigilaba. Cuando terminé, oculté el cuaderno en un compartimento secreto tras un panel de madera en la pared, donde sabía que otro investigador como yo podría encontrarlo. Junto al cuaderno dejé mi tarjeta con el emblema que había adoptado años atrás, un almanaque abierto con una lupa encima. Mi firma silenciosa. Al salir de la comisaría abandonada, el cielo comenzaba a aclararse. El carruaje que me había traído seguía esperando, el cochero cabeceando medio dormido en su asiento. ¿Todo bien, señor?, preguntó al verme emerger. Todo en orden, respondí, aunque sabía que era una mentira a medias. El horror estaba contenido, pero no eliminado. Algún día, quizás mucho después de mi muerte, despertaría de nuevo, y alguien tendría que responder a la llamada. Mientras, el carruaje atravesaba las calles de Londres, ahora bañadas por la luz grisácea del amanecer, reflexioné sobre la naturaleza de mi trabajo. No siempre se trataba de exorcizar espíritus o destruir monstruos. A veces la mejor solución era simplemente contener el mal, aceptando que algunas fuerzas son demasiado antiguas, demasiado poderosas para ser eliminadas por completo. Días después, la señorita Blackwood vino a mi estudio para preguntar por el caso. Le dije simplemente que el problema había sido resuelto y que la comisaría podía ser demolida sin riesgo alguno, excepto por el sótano, que debía ser sellado, con concreto y dejado intacto. No le conté sobre el cuaderno escondido, ni sobre el verdadero papel de Merrick. Hay conocimientos que son una carga demasiado pesada para quienes no están preparados para ellos. El comisionado pagó generosamente, tal como había prometido. Con ese dinero financié mi siguiente investigación y la siguiente. La vida de Eamon Stegis, un detective de lo sobrenatural, nunca termina realmente. Siempre hay otro misterio esperando en las sombras, y así fue como resolví uno de los casos más perturbadores de mi carrera. A veces me pregunto si realmente lo resolví, o simplemente pospuse el inevitable despertar de algo que nunca debió ser despertado. Pero esa es la naturaleza de mi trabajo. Nunca hay finales, solo pausas entre los horrores. Como escribí en mi diario aquella noche, no todos los monstruos pueden ser derrotados. Algunos solo pueden ser contenidos, vigilados y eventualmente heredados. Almanaque, octubre 1889.